¿Cuántos pueden gritar amén? ¿Cuántos pueden gritar amén? Dar un aplauso al Señor por esta presentación en esta tarde. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué capítulo estamos cubriendo hoy? ¿Qué libro, perdón? ¿Qué libro? Amén. ¿Qué capítulo? 8. Capítulo 8. 9. Capítulo 9. Amén. Gloria a Dios. Si podemos ir todos al capítulo 9 en esta tarde para aprovechar el tiempo rapidito. Vamos a leerlos. No vamos a leerlo todo, vamos a leer por parte de él. Amén. Pero necesito que todos se pongan las pilas. Amén. Amén. ¿Quién se levantó a las 7 de la mañana hoy? ¿Quién se levantó a las 7 de la mañana hoy? Nomás 3 personas. ¿Nomás 3 personas se levantaron a las 7? ¿Quién se levantó a las 6? ¿Quién se levantó a las 8? ¿Quién se levantó a las 9? ¿A las 10? ¿A las 11? ¿A las 5? ¿5 y media? Ok, ahí estamos, porque yo me levanté a las 4 de la mañana. Ahí, aguantemos, amén. Si yo puedo aguantar, yo creo que ustedes también pueden aguantar, ¿verdad que sí? Todos díganle a su vecino, aguante. Todos díganle a su vecino, aguante. Gloria a Dios. Vámonos todos al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Gloria a Dios. Y pienso yo que puede ser suficiente que lo hagamos con la Reina Valera, que es la versión en español que tengo más disponible en este momento. Gloria a Dios. ¿Quién la tiene ahí? ¿Todos la tienen? Vamos a leerla todos. Vamos a leer todos. ¿Por qué nos ponemos de pie? Vamos a leerlo todos, a ponernos de pie en honor a la palabra del Señor. Vamos a leer todos Hechos capítulo 9, versículo 1 al 22. Amén. Y ahí vamos a pausarlo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? En el nombre de Jesús, a la 1. ¿Lo tienes en inglés o en español? No importa. A las 2. Gloria a Dios. Y a las 3. Pausa. Bueno, levanta la mano los que están dormidos. Todos estamos despiertos, ¿verdad? ¿Todos estamos despiertos? Ok, pues vamos a leerlo todo a voz fuerte, ¿amén? ¿Quieren que lo lea sin el micrófono? Para estar con ustedes. Porque a lo mejor piensan, está haciendo trampa, se oye más fuerte él. Por eso no me oye. Ok, vamos a oírlo todos. Vamos a decirlo todo, a leerlo todos, en el nombre de Jesús, a la 1, a las 2 y a las 3. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, desired of him letters to Damascus and the synagogue, that if he found any of his way, whether they were men or women, he might bring them bound into Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. If it's a hard thing, it is for thee to speak against the bricks. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have to do? And the Lord said unto him, Arise and go to the city, and it shall be told thee what you should do. And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul rose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. But they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither did he eat nor drink. And there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise and go into the street which is called Straight, and inquire of the house of Judas, for one is called Saul of Tarsus. For behold, he prays, and has seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him, that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he has done to the saints at Jerusalem.
he has authority from the chief priests to bind all that call on your name. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. And Ananias went his way and entered in the house, and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, has appeared unto you in the way, as thou camest, has sent me, that thou may receive thy sight and be filled with the Holy Spirit. And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he receiving sight forthwith and arose and was baptized. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. But all that heard him were amazed and said, Is not this he who destroyed them which called on the name in Jerusalem? And came here for that intent, that he may bring them bound unto the chief priests. But Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving this is very Christ. Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor si lo leíste fuerte. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 22. Vamos a ver el trasfondo. Amén. Rapidito, capítulo 8 en resumen. ¿Alguien me puede decir algo del capítulo 8? En resumen. The believer with Philip was taught Isaiah 53 to a believer, explaining who Jesus was. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Qué pasó en el capítulo 8? ¿Qué ha pasado de lo que hemos visto la semana pasada, el capítulo 8? ¿Alguien más puede decir algo acerca del capítulo 8? También hablaron con Simón, hizo magia. Simón hizo magia, ok. El Simón que hacía magia, el Simón que era mago, que era un brujo. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene algo que decir del capítulo 8 que le resalte? El etíope estaba leyendo lo que llamamos Isaías 53, El etíope estaba leyendo de Isaías 53. que tiene que ver con el siervo del Señor, que era el Mesías, que iba a restaurar el reino. Muy bien. Felipe le explicó al eunuco, al etíope más bien, al etíope. Okay. Vamos a tratar de corregir el verdadero texto, el texto como debe ser. Al etíope le instruyó Felipe acerca de qué se trataba, la porción que nosotros le llamamos capítulo 53. ¿No? ¿Se acuerdan que hablamos de que en aquel entonces no tenían las divisiones de capítulos? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien más tiene algo que le salte, que tiene una inquietud, que tiene que decirlo, que tiene que salir? Tiene que decirlo porque si no se vuelve loco, quiere sacarlo, quiere decirlo. ¿Alguien más? Una inquietud. El bautismo del etíope. Fue bautizado el etíope. Enseguida que Felipe le dio la interpretación inspirada por el Espíritu Santo, en otras palabras, la interpretación correcta del pasaje, lo conllevó al siguiente paso, que es creencia, aceptación de Jesucristo, que Él es el Mesías, y seguir en obediencia, que la obediencia significa el comienzo de la obediencia es el bautismo, pero eso es solo el comienzo, ¿verdad? ¿Alguien más? Que no se aguante y que tenga que gritar, porque tiene una ansia por dentro, porque tiene que decir qué pasó en el capítulo 8. ¿Alguien más? El etíope quería ser parte de ese reino, él quería entrar. El etíope quería ser parte de ese reino del cual se estaba profetizando en Isaías. ¿Qué capítulo era? 53. 53, para los bilingües, 53. Amén.
Muy bien. En resumen, rapidito. Esto es lo que yo puse. ¿Qué pasó con Esteban? Es asesinado. Es asesinado, es el primer mártir. Amén. Porque le hicieron un juicio justo. ¿No? ¿Sí o no? ¿Le hicieron juicio justo? Discúlpenme, tengo despierto de las 4 de la mañana. No le hicieron juicio justo, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Mintieron. Muy bien. Dijeron mentiras acerca de él, levantaron falsos testigos, manipularon el sistema legal que Dios había implementado, que Dios había establecido por medio de su palabra. Imagínate, corromper el sistema legal que el mismo Dios de gloria instituyó en su santa palabra. Hasta el nivel que llegó la gente, el liderazgo en Judea en aquel momento. El liderazgo, porque la gente amaba a los discípulos, la gente recibió a Jesús en aquel día de la Pascua, en aquella semana de Pascua, lo recibió a manos abiertas, diciéndole: sálvanos, Hoshiana, amén, sálvanos ahora, lo que significa eso. Mucha gente canta Hosana, ¿sí la has oído? Hosana en las alturas. Sin embargo, la gente no sabe qué significa Hosana. ¿Saben qué significa Hosana? Hosana significa sálvanos ya. Es lo que significa Hoshiana, sálvanos ya. La gente canta Hosana y no sabe qué es lo que canta. ¿Amén? Esa era gratis. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Muy bien. ¿Ya salió acá? No. Muy bien. La persecución en Judá es liderada por ¿quién? Saulo es el que toma la batuta, como quien dice, ¿no? Mencionan que Saulo estaba liderando. ¿Qué es lo que estaba haciendo Saulo? Saulo estaba dando amenazas, ¿verdad que sí? Es lo que vemos en el comienzo del capítulo 8. Amén. La persecución esparce a la iglesia, ¿sí o no? Vemos que la persecución esparce a la iglesia y que por consecuencia esa esparcida trae milagros y la salvación a Samaria. ¿Qué pasa con los gentiles? Está ahí arriba. Oyen del reino. ¿Está ahí arriba? ¿Lo pueden leer? ¿Qué es lo que pasa con los gentiles? Oyen del reino. Todos digan, oyen del reino. Y todos están dormidos. Dale un aplauso al Señor. Capítulo 9. El reino crece en tiempos duros. Amén. Lo que vemos en el capítulo 9. A ver si podemos irnos rapidito al capítulo 9, versículo 1 y 2. Rapidito, si lo pueden leer. Todos lean el capítulo 1, el versículo 1 a alta voz. En el nombre de Jesús. Ahora. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Amén. Número 2. De Damasco, quien ofrecía a un hombre Lo que vemos que está sucediendo es un conflicto entre familia que continúa. Un conflicto entre familia que continúa. Amén. En el capítulo 8 vimos que comenzó persecución y la persecución causó que la iglesia se esparciera y al esparcirse la iglesia, que en ese momento ¿qué eran? ¿Eran mexicanos? ¿Eran hondureños? ¿Guatemaltecos? ¿Qué eran? Ok, oí 2 o 3 personas. ¿Qué eran los demás? Judíos. Todos eran judíos. Eran judíos. Así que eran judíos que los fueron forzados a esparcirse por causa de la persecución. Mataron a Esteban, persiguieron a otros, causaron que las familias se esparcieran a lo largo de Judea y fuera de Judea y fueran a dar a Samaria. Así que por medio de esta expansión, el reino se dio a conocer a otra gente extraña que no estaban en pacto con Dios. Amén. Porque es lo que había sucedido con los de Samaria. Los samaritanos no estaban en pacto con Dios.
Los samaritanos en parte eran descendientes de una gente que en un pasado, todos digan en un pasado, en un pasado esa gente estuvo en pacto con Dios. Y esa gente es la que históricamente se conoce como las 10 tribus, que se supone que son perdidas, que están perdidas, de la casa de Israel, del reino del este, del oeste, del sur, ¿de dónde? ¿De dónde es ese? ¿De dónde son los tigres? Ah, tenemos que conectarlo con esa cultura, ¿no? Tenemos que conectar para que todos digan del norte. Todos digan del norte. Que el reino del norte una vez estuvo en pacto con Dios. Amén. Y la gente que quedó después de que fueron esparcidos por todo el mundo. No, ya les hice pensar en una canción, por favor. No piensen. Ok. Cierren esa puerta con 3 candados. Muy bien, regresamos. ¿Verdad que sí? Pues digan, jaja. Gloria a Dios. ¿Ves? Ahora lo que pasa es que queda un remanente de esa gente que fueron esparcidos por todo el mundo. Algunos se quedaron y trajeron otra gente. Los asirios trajeron otra gente. Para confundir otra gente, a ocupar la tierra para que la gente que vivía ahí antes no regresara. Y los pocos que había de Israel se mezclaron con esta gente que venía de otros lugares. Y esos son los samaritanos. Todos digan los samaritanos. Así que otra gente que no estaba en relación directa con Dios, que no estaban en pacto con Dios, ¿okay? Que no eran parte del reino de Dios, reconocieron el Evangelio y aceptaron la invitación de ser parte del reino. Amén, es lo que pasa. Ahora lo que vemos en capítulo 9 es que vemos que este conflicto entre familia continúa. ¿Y cuál es este conflicto entre familia? Hay 2 grupos, todos digan 2 grupos. ¿Lo ven ahí arriba? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo hay 2 grupos? ¿Hasta cuándo? Todos digan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tenemos 2 grupos. Tenemos los judíos que son creyentes en... Todos digan Jesús. Ahora todos digan Yeshua. Amén, gloria a Dios. Pienso yo que, bueno, voy a hablar de eso un ratito, ahorita va a salir. Porque tenemos los que creen, los judíos que creen en Jesús. Y luego tenemos a los judíos no creyentes. Hoy en día, una forma práctica en la cual yo me refiero a ellos, que es fácil para identificarlos, es los judíos talmúdicos. ¿Okay? Judíos talmúdicos, todos digan talmúdicos. Ese término es por el enfoque que ellos le dan al Talmud, que es una colección de libros de instrucción y de opiniones de rabinos, de maestros, de sabios, de gente muy venerada y que en lo que cabe es gente que fue estudiada, que conocía la palabra de Dios. Amén. Que algunas veces era inspirada por Dios, pero en otras no. Las opiniones que están ahí, las cosas que están ahí, en otras ocasiones no son exactamente inspiradas por Dios. Así que a veces hayas verdad de la escritura en esos escritos y a veces no. Todos digan, a veces sí, a veces no. Amén. Por eso es preferible que una persona que no está familiarizada con esos libros y no tiene discernimiento del Espíritu Santo pregunte acerca de eso antes de tocar esos tipos de libros. Amén. Gloria a Dios. Así que hasta el día de hoy tenemos estos 2 grupos. En su gran mayoría, el grupo más grande hasta ahorita es el grupo de los no creyentes. Por muchas razones. Por muchas razones, inclusive a veces por culpa de nosotros. Todos digan, ay. Pero no vamos a entrar en eso. Amén. Y vemos en el versículo 1 y 2 que la iglesia es perseguida en las casas y en las sinagogas. ¿Cuántos de ustedes han ido a una sinagoga? ¿Alguno de ustedes ha ido a una sinagoga? For you English speakers, have you ever gone to a synagogue? Yo tampoco, yo nunca he ido a una. Bueno, regreso. Sí fui a una. Técnicamente era una sinagoga, era una congregación de judíos mesiánicos.
los creyentes, los que creen en Yeshua, los que creen en Jesús. Ahora, a eso es la que voy. Amén. Estos son los nombres. Ahí en medio, ¿qué dice? Dice, Nazareno. comienza con la N. ¿Todos lo pueden leer? Nazareno. Todos díganlo. Nazareno. ¿Se acuerdan de la canción? Esta noche nos vamos a gozar. ¿Con quién? ¿Con quién? Nazareno. Jesús el quién. Nazareno. Amén. También se les llama nazaritas. ¿Todos digan nazaritas? Nazaritas. Todos digan, ahí van términos ya, aquí les estoy inventando algo de gratis. Todos digan Notzri. Nosri. Todos digan Notzri. Nosri. Todos digan Notzri. Nosrim. Amén. Así es como se les llama Nosrim. a los judíos mesiánicos, que son hermanos nuestros en la fe, que creen en Jesucristo como el Mesías electo de Israel y del mundo. Amén. Otro nombre que comienza con la M, ¿qué dice ahí abajo? Todos digan Minim. Todos digan Minim. Minim. Ese es un nombre no tan bueno, pero es un nombre que significa los creyentes en Jesús de Nazaret, el Nazareno. Es lo que significa eso. Es una abreviación en hebreo. Esa era de gratis, ¿ok? Para darle algo interesante, para darle algo diferente, ¿ok? Porque vas a oír uno de esos términos. Vas a oír nazarenos, vas a oír nazaritas. Si te topas con alguien que habla hebreo, que es judío, te va a decir Notzri, te va a decir Notzrim, ¿verdad? Y cuando oigas eso, vas a decir, parece que el hermano Jorge habló de eso una vez, hace mucho, ya no me acuerdo. ¿Ok? Espero que te acuerdes. Amén. Gloria a Dios. Es lo que está pasando en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Amén. Y vemos que Pablo le pide cartas para las sinagogas de Damasco al sumo sacerdote. Ustedes ya saben que en previos capítulos hemos visto que el sumo sacerdote era una persona que no tenía mucha influencia, ¿verdad? Esa persona no tenía influencia para nada. ¿Cuántos creen eso? Levanta la mano. Ok. Entonces, ¿quién era el sumo sacerdote? Era nomás una persona que estaba ahí ocupando espacio. El mero mero. ¿Qué dijo? El mero. Todos digan el mero mero. Todos digan el mero mero. Digan mero mero. Era una persona que básicamente era el mero mero porque tenía mucha influencia, tenía mucha autoridad. Porque cuando no había rey en Israel, la responsabilidad, el juicio, la guianza moral y hasta cierto punto la guianza política, la guianza del pueblo en sí en general, caía sobre los hombros del sumo sacerdote, ¿no? Porque él entraba automáticamente por de facto, él entraba, le caía el saco como quien dice, a liderar, a dar la cara por el pueblo, ¿ok? Entonces, Saulo, porque ahorita estamos llamando por su nombre Saulo, ¿ok? Vemos que le pide cartas al sumo sacerdote, porque él tiene autoridad de decir y de pedir y de hacer peticiones a las sinagogas, a las congregaciones judías, ¿ok? Porque en aquel entonces no había tabernáculo de Dios Nuevo Comienzo, ¿ok? En aquel entonces no había comunidad católica San Mateo, o Nuestra Señora de tal y tal, o iglesia episcopal, o iglesia metodista, y todas las demás denominaciones que se llaman ser cristianas, que se llaman ser creyentes en el Mesías, ¿ok? En aquel entonces no había nada de eso. Y sin embargo vemos que en aquel entonces la iglesia se juntaba ¿en dónde? En las Sinagoga. Todos digan las sinagogas. Todos digan las sinagogas. Okay, una de las cosas que quisiéramos entender en esta tarde es que pudieran ustedes ver la diferencia que hay entre el mundo de aquel entonces y el mundo de hoy. La situación como era. En aquel entonces no había, apenas estaban entrando gente que no era judía al reino de Dios. ¿Okay? Al reino de Dios. Todos digan el reino. El reino. Amén. Porque así es como el Señor Jesucristo trató. Habló del reino.
¿Okay? La iglesia debe de verse como un reino. ¿Okay? La iglesia tiene que verse a sí misma como un reino, o parte de un reino, miembros del reino de Dios. ¿Okay? Y vemos que Pablo toma todo el esfuerzo. ¿Ven dónde está Jerusalén y dónde está Belén? ¿Ah? Toma todo el esfuerzo para pasar, no sé qué, pasar por Samaria, para cruzar Galilea e ir hasta Damasco. ¿Ustedes dónde está Damasco? Ahí arriba, hasta el norte. Eso ya es el país de Siria en los tiempos modernos. En aquel entonces también se le conocía como Siria. Era uno de sus nombres. Y hasta allá va a dar a Saulo, persiguiendo a la iglesia. Ahora vamos a pensar un poquito. ¿Quién estaba? ¿Se acuerdan de los capítulos pasados que hablamos de quién estaba en el poder? ¿Qué país estaba? ¿Qué grupo, de qué reino estaba en el poder? Había conquistado y estaba en influencia, estaba controlando ahí en ese entonces, estaba controlando Judea, estaba controlando todo el área del Medio Oriente. ¿Cómo se llama? Comienza con la R. Todos griten. Todos griten Roma. Entonces, si Roma es la que tenía la autoridad, Roma es la que decía qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Roma es la única autoridad, el único poder que podía decir quién podía ser castigado, bajo qué razones. En otras palabras, ellos ponían la ley y la regulación por la cual la gente debía ser castigada. Entonces, ¿qué está haciendo el sumo sacerdote? Mandando a gente, permitiéndole a gente secuestrar a otras personas con las que no están de acuerdo. Porque se acuerdan que esto es una situación de familia. Todos digan problema de familia. Problema de familia. Un conflicto en familia. Estamos hablando de un conflicto entre judíos, hermanos. Si están viendo la perspectiva, están entendiendo la situación. Unos creían en Jesucristo, unos eran parte de la iglesia, del reino, y otros todavía no creían y muchos no querían creer, y muchos estaban empecinados en no creer. ¿Okay? La gran mayoría. ¿Ves? Pero vemos que son hermanos, pero ¿qué autoridad tiene el reino? ¿Qué autoridad tiene el sumo sacerdote de hacer eso, verdad? Ahora vemos en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 9, vemos la conversión de Saulo, ¿verdad? Todos leen el versículo 5. Todos tienen el versículo 5 a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, vemos que Saulo se dirige a Damasco. Amén, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? Ok, vemos que Saulo está dirigiéndose hacia Damasco. Amén. Y está buscando a hombres y mujeres de este camino. ¿De qué camino? Jesús dijo, yo soy el... ¿Yo sé el qué? El camino. Tres cosas que dijo el Señor que Él es. The way, the truth, and the life. Camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, Saulo estaba buscando gente y hombres y mujeres de este camino y para traerlos presos a Jerusalén, para castigarlos, para oprimirlos, para que ellos dejaran de predicar, dejaran de creer en el nombre de Jesús. No tan solo en el nombre de Jesús. Es creer en el nombre de Jesús, no tan solo es creer en el nombre de Jesús y ya. No es tan solo decir yo creo en Jesús y punto. ¿Okay? Porque toda persona puede decir eso. ¿Ok? Toda persona puede decir eso. Puede ponerle una pistola a alguien y decirle, ¿crees en Jesús? Y decirle, si dices que no, pau, ahí queda. Cualquier persona diría, sí creo. O sea, no tan solo es de labio, no tan solo es porque me estoy sacrificando venir el miércoles, es un sacrificio. O no, porque vengo todos los domingos, porque poncho tarjeta. Ya creo. No. ¿Okay? Porque es fácil pensar así.
verdaderamente creer en el nombre es más de tan solo creer. Si tú verdaderamente tienes convicción del nombre, significa que tú vives la doctrina, vives la enseñanza del nombre de la persona que crees, de la persona en la que crees. ¿Okay? Mucha gente, muchos judíos hoy en día creen en el nombre de su rabino, de su maestro. ¿Okay? Vemos escritos del pasado que dicen que mucha gente dio opinión en nombre de su maestro, en nombre de su rabino. ¿Okay? Daban una opinión en nombre de su rabino, en nombre de su maestro. ¿Okay? Pero porque ellos vivían de acuerdo a lo que su maestro les enseñó. ¿Okay? Entonces no tan solo es que nosotros digamos que creemos en Jesús, Yeshua, sino que nosotros no tan solo digamos de la lengua hacia afuera, sino que nosotros vivamos conforme a la opinión de ese nombre, la opinión de nuestro maestro. Que nosotros vivamos conforme a su enseñanza, conforme a su interpretación de la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente significa creer en el nombre. ¿Okay? Porque Jesús era hebreo, los discípulos eran hebreos, el reino de Dios es de hebreos. Amen. Yo no lo dije, está en la palabra de Dios. ¿Okay? Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 15:24, yo no he venido más por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Okay? Así que si nosotros queremos ser parte del reino, vale más que le hagas vale más que camines como ovejita, vale más que comas como ovejita, vale más que actúes como ovejita. Y no estoy hablando de las ovejas físicas, sino que nosotros, si somos sus ovejas, seguimos su voz, seguimos su enseñanza, ¿verdad? Y así es como verdaderamente creemos en el nombre. Porque creer en el nombre no es tan solo decir yo creo. Creer en el nombre es porque yo creo, yo actúo como que creo en su palabra, en lo que Él enseñó, en cómo Él enseñó la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Así que Saulo estaba persiguiendo a la gente que creía y que caminaba conforme al camino, amén, del Señor Jesucristo. Y vemos que sucede toda su conversión, vemos la experiencia del camino a Damasco. Todos hablan, se oye muy seguido de él tuvo su experiencia del camino a Damasco. En otras palabras, siempre hay gente que da su testimonio y habla de aquel momento en el que el Señor nos tocó, tuvo una experiencia y el Señor apareció, tuvo una experiencia y el Señor se manifestó y era obvio que era el Señor, era obvio, ese momento cambió su vida completamente, de ese momento en adelante ya no era igual, ¿verdad? De eso hablan de eso significa cuando una persona habla y que yo tuve mi momento en mi camino a Damasco. Mucha gente se ha expresado de esa forma, ¿verdad? Lo que verdaderamente sucedió es que llegando a Damasco de repente a Saulo le rodeó un esplendor de luz del cielo. ¿Okay? Luz del cielo lo deslumbró, lo encandiló, lo sobrellevó. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Cayó a tierra. ¿Y qué tal? No sé si la palabra de Dios dice que él venía en caballo. No dice que venía en caballo, pero lo más seguro es que iba a caballo, porque caminar, vieron la distancia. Esa distancia a caballo es por lo menos 1 o 2 días tal vez. A caballo. Caminando 3, 4, 5 tal vez. ¿Ok? No había highways en aquel entonces, no había interés, no está, el 45 todavía no lo habían construido, ¿okay? Todavía no había el Hardy Toll, West Park, olvídalo, no, ¿verdad? Así que lo más seguro es que se cayó del caballo tal vez, pienso yo, pudo haber sucedido, no dice la palabra de Dios, pero podría haber pasado.
Cayó a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dice él que está ahí arriba? ¿Quién eres, Señor? Todos digan: ¿quién eres, Señor? El término hebreo Señor es Adonai, mi Señor. Todos digan Adonai. Adonai significa mi Señor. Ok. A ver si puedo tener la atención de todos acá, por favor. Lo importante de que una persona hebrea, de un judío en específico, use esa palabra, ¿okay? Adonai. Porque no es lo mismo decir Adón, todos digan Adón. Ustedes acaban de decir Señor en hebreo. ¿Okay? Pero cuando uno dice Adonai, todos digan Adonai. Acabas de decir mi Señor, que es algo diferente. ¿Okay? Y en la vida de un hebreo, en la vida de un judío, porque un judío es hebreo, no todos los judíos son hebreos, mas no todos los hebreos son judíos, ¿verdad? ¿Okay? Pero los judíos son hebreos, y ellos cuando dicen mi Señor, en la vida de un hebreo no hay otro Señor más que Dios mismo. ¿Ok? Así que desde allí, en ese momento, Saulo entiende que lo que vino del cielo, especialmente porque vino de arriba, todos digan vino de arriba. ¿De dónde vino la luz? De arriba. ¿Qué dice la palabra? Dice la versión de Reina Valera, que dice, todos los que la tienen: cayó un resplandor de luz del cielo, lo que dice. ¿Okay? Cayendo en tierra, una voz del cielo oyó y que preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice: ¿quién eres, Señor? O sea, que Saulo desde ese momento ya sabía que él estaba tratando con Dios. Desde ese momento Saulo ya entendía que estaba tratando con Dios. Y la sorpresa que se lleva a él, la sorpresa, ¿okay? La bofetada que se lleva a él, ¿okay? Un cubetazo de agua que se lleva a él, cuando la voz le responde a la pregunta que él hace: ¿quién eres? La voz le responde: yo soy Jesús, yo soy Yeshua. Ani Yeshua, Anoji Yeshua, dice la versión en hebreo, la fui a leer. ¿Okay? Anoji Yeshua, yo soy Jesús, le dice. Y le dice: a quien tú persigues. ¿Okay? Tú me persigues a mí, estás persiguiendo mi cuerpo, estás persiguiendo a mi iglesia, estás persiguiendo a mis discípulos. Todos digan discípulos. En otras palabras, me estás persiguiendo a mí porque ellos son mi cuerpo en la tierra. ¿Okay? Yo soy Yeshua, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Okay? Y le dice: dura cosa es darte coces contra el aguijón. It's a hard thing to hit yourself against the prick over and over and over. ¿Saben qué es? ¿Sabes qué es un aguijón? A prick. Un alfiler. A thorn. La rosa tiene, creo que tiene espinas, ¿verdad? A prick es una espina, algo que es duro, que es largo, algo que puede picarte, ¿verdad? Amén. Y le dice: es duro que sigas picándote y pegándote contra la aguja. Es algo que es un duro que te sigas pegando y pegando y pegando y pegando. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y vemos en el versículo 6 y 8 que Saulo recibe instrucciones del Señor. Amén. Y vemos en el versículo 7 que hubo testigos audibles. ¿Qué dice? Todos lean el versículo 7. A ver, todos lean el versículo 7. Ya guardaron la Biblia. Ya guardaron la Biblia, están leyendo. Gloria a Dios. A ver, leanlo todos a la vez. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Amén.
testigos. Hubo testigos de lo que pasó, mas no vieron algo, pero pudieron ¿qué? Pudieron oír la voz. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos adelante. Versículo 10 al 16. Y que vemos que el Señor encomienda a Ananías. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Ananías? Versículo 11. Le dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, o recta, y busca en casa de Judas o de Judá, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Okay? Él ora, él estaba orando. ¿Okay? Porque enseguida Saulo se levantó de la tierra, abrió los ojos, no podía ver nada. Es como que tuviera escamas en sus ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano, ¿ok? Una cosa, algo humillante. Lo llevaron cieguito. El Señor le dio a entender que estaba ciego. Básicamente lo que el Señor le dijo, está ciego. Y lo encegó, le dio ceguera, para que verdaderamente viera el estado en el que estaba. Él creía que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Saulo, que era, básicamente iba a ser un doctor de la ley de Dios, ¿okay? Enseñado bajo Gamaliel. Amén. Creyó que el falso testimonio que dieron para apedrear a Esteban era válido y no lo era, ¿verdad? Tal vez podía haber dicho algo y no lo dijo, ¿no? Tal vez en ese momento él estaba entendiendo que, ¿sabes qué? Es mejor que le ponga atención a la palabra de Dios que a las tradiciones de los hombres, de los ancianos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y Ananías trata de razonar con Dios. ¿Qué le dice? El Señor le da instrucciones a Ananías de que vaya y que ore por Saulo, ¿verdad? Amén. El Señor le dice que vaya y ore por él. ¿Y qué es lo que le dice a Ananías? ¿Qué dice el versículo 13? ¿Todos lean el versículo 13? Entonces Ananías A ver, todos lean. Then Ananias answered the Lord, I have heard by many of this man how much evil he has done to the saints at Jerusalem. Versículo 14. And he has authority for the chief priests to bind all that call on your name. Okay. Ananías trata de razonar con Dios y dice, Señor, él tenía miedo. Después de todo, él es hombre, ¿verdad? Él es hombre. De repente hay temor, ¿verdad? Y le dice, Señor, este hombre tiene la autoridad del sumo sacerdote para hacer lo que él quiera, para llevar a gente a Jerusalén, mira. Y le dice el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido, que es donde el Señor le profetiza sobre Saulo. El Señor le profetiza acerca de Saulo. Amén. Y muchas veces leyendo, ahorita lo leímos, algunos lo leyeron, otros no, otros nomás ahí se quedaron, diciendo nada. Muchos nomás lo elogiaron con los ojos y pasaron por encima del versículo porque pidieron que lo leyera y ya. Amén. Pero hay que ir más profundo, todos digan, ir más profundo. Ir más profundo. Amén. Y dice, ve, le dice el Señor a Saulo, ve, porque instrumento escogido me es este. This man is a chosen instrument. Este es un hombre escogido que yo tengo escogido como instrumento. Me va a ser un instrumento para llevar mi nombre en presencia ¿de quién? Gentiles reyes. ¿De quién es? Gentiles. Saulo llevará el nombre, ¿verdad? Y hablamos de lo que significa llevar el nombre, creer en el nombre, llevar el nombre. ¿A quiénes? Gentiles. ¿A quiénes más? Reyes. ¿Y a quiénes? Hijos de Israel. A gentiles, a reyes y líderes y a los hijos de Israel. Ok, ahí vamos a pausar. Por esto vamos a terminar. Gentiles, reyes y líderes y los hijos de Israel. Ok.
es interesante, va a ir a los gentiles. Muchas veces, mucha gente dice, no, es que Pablo fue enviado a los gentiles, ¿verdad? Y dicen, pero Pedro fue a los judíos, a los otros judíos, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces Dios les decía a algunos, te toca hacer esto esta vez, y luego cambiaba y le decía, te toca ir a esa gente ahora. Porque Pedro comenzó ministrando con solamente gente judía. Vemos cómo él ministró en el templo, cómo sanó la persona que estaba ahí a la puerta del templo, la entrada, la puerta hermosa, ¿verdad? En el nombre de Jesús es sanado el inválido, ¿verdad? En el nombre de Jesús, cuando la sombra de Pedro tocaba gente, a los enfermos sanaban, se levantaban los cojos, ¿verdad? Estaba ministrando ¿dónde? En la ciudad, en las calles de Jerusalén, entre el mismo pueblo judío. Pero luego veremos en los capítulos que vienen que el Señor lo manda a tratar con gentiles también. Así que Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Las cosas que nosotros pensamos que no podemos hacer o que no acabamos de hacer, dile a tu vecino, nunca digas nunca. Dile, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Amén. Porque si tú te ofreces al Señor y te dejas usar por Dios, el Señor te va a llevar a hacer cosas que nunca hubieras imaginado hacer. Y mira lo que el Señor profetiza sobre Saulo. Él va a ir a los gentiles, y él va a ir a los reyes y a líderes y a los hijos de Israel. Porque después de todos los hijos de Israel están mezclados entre todos esos gentiles. Es más, desde aquel entonces hasta ahora, todos esos hijos de Israel se han mezclado con todos los gentiles. Y más allá de mezclarse, nomás andar entre ellos, ya han tenido niños, han tenido hijos, se han mezclado literalmente con todo el mundo, con los gentiles. Amén. Por eso, amén, hay implicaciones de lo que vemos aquí. Gloria a Dios. Así que algo que podemos ver en esto, lo que podemos aplicar directamente a nosotros, es que el Señor puede hacer algo sobrenatural más allá de lo que nosotros pensamos. Muchas veces pensamos, ya me bauticé, ya hablé un poquito en lenguas, ¿verdad? Estoy bien. El Señor te dice, no. El Señor te dice, apenas estás comenzando. Muchos de nosotros hemos estado comenzando por mucho tiempo. Ya hemos tenido muchos años comenzando. Gloria a Dios. Yo me incluyo a mí mismo. ¿Ok? Porque por un tiempo hemos estado dando vueltas, patinando, pensando, hay algo más. Uno ayuna, uno ora, uno lee la palabra de Dios y uno dice, Señor, pienso que hay algo más, Y en el hambre, y en la sed, en el ayuno, en la oración, el Señor te va abriendo a posibilidades que nosotros, por como hemos sido enseñados, por lo que estamos acostumbrados a pensar, porque así se nos enseñó, nunca hemos considerado más facetas, más caras de la palabra de Dios, más conocimiento más allá de lo que nosotros conocemos, a lo que estamos acostumbrados. El Señor llevó a Saulo a algo a lo que él no estaba acostumbrado. Él lo llevó a tratar con gentiles. Él era un hombre que vivía entre gentiles, pero los judíos no trataban con gentiles. Y mucho menos una persona como Saulo, que fue enseñada, estuvo estudiando la palabra de Dios, la Torá, los profetas, los escritos.
¿okay? A los pies de Gamaliel. Gamaliel en aquel entonces era el presidente del colegio número 1 del MIT, del Harvard, del Yale, del Stanford College, de UC Irvine, ¿okay? Tú ponle el colegio más prestigioso de los Estados Unidos. Bueno, en Israel en aquel momento, él era básicamente el presidente, el líder de la escuela más reconocida cuando se trataba de la palabra de Dios, de las escrituras, de la ley de Dios. Eso es lo que Gamaliel era. Y para que pudieras estar aprendiendo de Gamaliel, tenías que aprenderte la palabra de Dios y poder recitarla de memoria. Recitar los primeros 5 libros de Moisés. Entonces podrías ser estudiante de Gamaliel. Ese tipo de persona era Saulo. El tipo de persona que se sabía la palabra de Dios. Y él nos dice: sean como yo, así como yo invito a. Amén. Dile a tu vecino: tenemos un proceso. Tenemos un proceso. Dile: ahí vamos. Pero el Señor nos está llamando a hacer cosas a las cuales no hemos estado acostumbrados. Amén. Pero todos digan crecimiento. Todos digan crecimiento. Porque para que el reino de Dios crezca por medio de nuestros esfuerzos, nosotros tenemos que crecer también. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta tarde? Vamos a orar pensando en eso, pensando que el Señor quiere que crezcamos, pensando que el Señor, así como el Señor mandó a Saulo a tratar con una persona con las cuales no estaba acostumbrado a tratar. Vivía entre ellos, pero nunca trató con ellos. Nunca trató con gentiles, no trataba con reyes y líderes, ni con las tribus perdidas. Están perdidas, ellos se dieron la espalda a Dios. Y el Señor le dice: no, lo voy a dirigir hacia ellos. Y así el Señor nos va a dirigir hacia mucha gente. Pero el Señor nos quiere preparar, que nosotros crezcamos para que nosotros podamos darle más de lo que tenemos ahora. Pensemos en eso, en este momento, meditemos en eso. Amén. Y hablemos con el Señor en esta tarde. Señor, bendito Padre.